de que ya termina la sesión y para la tarde por lo menos ya la tienen ahí en el virtual. Y pues bueno, chicos, ahora sí, bienvenidos. Voy a quitar yo creo que esto porque me hace un brillo muy extraño ahí. Bienvenidos igual a la sesión de la semana. Ya estuvimos pues, es el número 4, ya tenemos, vamos a cumplir el mes de clases. Y pues bueno, ya como hemos ido avanzados hasta ahorita, la semana pasada pues ustedes tuvieron la oportunidad de estar trabajando con la creación de personajes, ¿no? O sea, pero pues ya un poquito más adelantado, especialmente orientado a la anatomía, en el caso de la semana pasada, en el cual pues vimos cómo más o menos se compone el cuerpo, en realidad, que estamos hablando de que el canon de 8 cabezas, donde decíamos, bueno, de 8 a 8 cabezas y media el cuerpo, pues esto obviamente hablando del estilo, de la edad del personaje, pero como les he dicho, siempre partimos de un modelo real para después nosotros poder deformarlo pues como mejor nos convenga, ¿no? Depende del estilo y el tipo de personaje que requeramos. Ahora nos toca, vamos a seguir un poquito con la parte anatómica, la parte de proporciones, pero orientado a la parte, pues yo creo que más difícil para muchos, ¿no? O sea, la cabeza, específicamente construcción de la cabeza y el rostro. ¿Por qué eso? Porque pues el rostro es el primer acercamiento que tenemos realmente con las personas que conocemos, con lo que vemos los personajes. ¿Por qué? Porque pues a través de él vamos a expresar mil cosas, ¿no? Y muchas veces no decimos ni una sola palabra y nomás con vernos la cara ya saben qué pensamos, cómo nos levantamos y qué pensamos hacer todo el sagrado día, ¿no? O sea, sí es pues muy importante, recae mucho peso el discurso que vayamos a tener con las personas, y cómo luce el rostro, ¿no? No nada más pues físicamente, pues, sino también ya a la hora de que lo pasamos a los personajes, pues cómo van a relacionarse, tanto ya sea que por sí mismos, que van a expresar ellos solos, o cómo se relacionen con otro personaje, ¿no? Esta parte, pues, vamos a iniciar primero con las proporciones de la cabeza. Y pues como tenemos esta costumbre de ir viendo todo con formas básicas, o realmente es esta técnica una de las más efectivas de cómo descomponer todo esto en lo más simple posible, bueno, pues la forma más simple posible es que la forma básica de la cabeza es una bola achatada. Sí, o sea, porque realmente no es como que somos todos redonditos perfectos, sino que es como si fuéramos un círculo y de repente nos hacen así, ¿no? La cabeza. Pues estos, de hecho, no sé si se fijaron que estos planos, esa parte tenemos como plana, tóquense su cabecita aquí, esta parte es plana. Así que, sobre esa lógica, vamos a decirlo así, es que se empieza a construir. Decimos que el cráneo es una esfera, principalmente, ¿no? O sea, vamos a imaginarla como si fuera de plastilina, y sobre la cual nosotros, para poder identificar o empezar a construir, decir cómo se compone, vamos a imaginar que la atravesamos, o sea, vamos a crearle un eje. Este eje bueno, vamos a decirlo, va a crear dos cosas, ¿no? O sea, primero, pues que lo va a atravesar completamente y nos va a dar dos líneas, o sea, dos mitades, ¿sí? O sea, podemos dividir la mitad así y esta mitad así, ¿sí? Recordemos que es una circunferencia, ¿no? Una circunferencia que tiene volumen, que pues tiene una masa, ¿no? Vamos a suponerlo. Este eje crea esta línea y esta línea, ¿sí? Vamos a decirlo como un globo terráqueo, si nos vemos de esa manera, ¿no? Y este eje nos va a dar una, como que nuestro eje de visión, y otra cómo está sostenido, ¿sí? Va a crearnos como que estas dos caritas. Ahora después dice esta esfera, pues vamos a suponerlo para ir construyendo, vamos a dividirla, o sea, primero las dos mitades, tenemos una mitad, y luego en un cuarto, que tenemos esta mitad, ¿no? Vamos a suponer esta en una bolita, en un circulito. Ahora, les acabo de decir que pues no somos un circulito perfecto, ¿no? O sea, no somos como que todos redonditos. Tenemos estas partes planas. Es como si agarráramos esta bola de plastilina o de masa y cortáramos dos extremos, ¿sí? Como que las puntitas. Específicamente hablando, estábamos hablando como que de ancho o algo de altito, unos 2/3 de la cabeza aproximadamente. Es como que cortamos los extremos. Estos extremos, pues vamos a hacer que quede plano, ¿no?
Y ahora sí, ya que, pues, o sea, ¿para qué es este plano? Bueno, precisamente es como que una zona donde se pueden ir ubicando nuestras orejas o nuestros costados, ¿no? De la cabeza. Vamos más o menos hasta ahí bien. Imaginemos que es una bola de plastilina, ¿no? Todavía no pensemos nariz, ojos ni nada. Es una bola de plastilina, la cual dividimos y luego cortamos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿En esa imaginación? Sí, todo bien. ¿Todo normal? Yeah. Bueno, entonces... Todo bien, Ok, profe. perfecto. Entonces, después de que ya hacemos esto, ahora sí, ya vamos a empezarle como que a dar un sentido de por qué la corté así. Pues resulta que estas líneas que hicimos, o sea que vamos a decir esta cruz que se ve y que de repente pues hace estas divisiones, esta esfera que la línea que va a partir a la mitad de manera horizontal, va a marcar dónde se encuentran nuestras cejas. Muchas veces tenemos como que esta parte errónea de que decimos, no, pues pensamos que es la nariz o esta parte. Pero si nos vamos, ahorita vamos a ver por qué. Hacemos un círculo primero. Esta línea, la mitad viene siendo es esto. ¿Sí me explico? Son la parte de las cejas de nuestro personaje. Después, si esa línea, todavía la subimos un poquito más hasta donde casi termina el círculo, nos va a dar la línea del pelo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver bien qué proporciones son, pero es más o menos para que se ubiquen. Ahora, si esa misma distancia de la ceja yo la bajo, nos va a dar pero la línea de la nariz, y si todavía le bajo más, nos va a dar el mentón. El mentón, esta parte de la mandíbula, ¿por qué lo estoy separando? Resulta, no sé si pues tengan ustedes la imagen ahorita de un cráneo humano. El cráneo son dos piezas. Tenemos todo lo que es esta parte, o sea, todos los parte frontal, lo que es la parte que recubre el cerebro y toda esta parte. No recuerdo exactamente ahorita los nombres de los huesos, pero es esta parte. Y la mandíbula nada más, o sea, bueno, esa parte del cráneo nada más incluye hasta la parte superior de nuestra dentadura, ¿sí? Y tenemos aquí como que esta, pues, coyuntura, si quieren decirlo así, donde aquí se une la mandíbula. La mandíbula, perdón, viene a ser una pieza extra, ¿sí? Entendiéndolo de esta manera, tenemos que el círculo representa todo lo que es esta pieza, vamos a decirlo, y la mandíbula viene siendo una parte extra, ¿sí? Por eso, en la parte de esta construcción les digo que va a ser una línea que esta vez se extiende más del círculo para crear el límite del mentón, ¿sí? Si nos vamos todavía con este proceso, vamos a tener entonces, dice que esta línea de la mandíbula se va a conectar con la mitad de un extremo de esta esfera que tenemos, o de esta corta que nos quedó en el círculo. Si vemos esta parte, de hecho, vamos a ver que aquí hay como un pues, punto medio, ¿no? A partir de aquí, y sobre una línea imaginaria que ya extendimos todavía más para acá, va a ser la mandíbula, ¿sí? Y decimos, bueno, estos partes planitas que van a hacer, bueno, ahí van a ir mis orejas, ¿sí? Yo sé que ahorita se escucha, pues, muy técnico todo y es como que, de repente, pero es como que quiero que vean la explicación primero técnica de esto, ¿no? Ahorita ya vamos a ver la parte visual. Se trazamos la línea de la mandíbula, se conecta a la mitad de este extremo que menciona, porque aquí van las orejas, o sea, va el punto y va mitad y mitad, y a una distancia dice casi igual, más o menos, o sea, el tamaño que va a tener la oreja es algo muy similar donde vamos a tener la línea de la ceja y la línea donde termina casi el círculo, que es donde inicia nuestra boca. Ahora, pues ya representado esto, ¿cómo sería? O sea, bueno, primero, no sé si han fijado que viene como que, o que siempre en los dibujos se pone como que esta crucecita, ¿no? O sea, de ¿qué es esto? ¿Qué onda? Bueno, resulta que esta parte ya vimos que es la ceja. ¿Qué nos dice entonces? Que esta cruz que se dibuja representa, o sea, es el punto aparte del ceño, es un punto clave para la construcción porque nos va a decir hacia dónde está mirando nuestra cara. O sea, cuando estemos dibujando un rostro, si está hacia enfrente, si está a un costado, si está hacia arriba, hacia abajo, esta es la que nos va a determinar. ¿Sí? Cuando vemos a veces estos esquemas, muchas veces pasa como que entre una pelota de básquet o algo así, ¿no? De repente, pero esta línea siempre, la más marcada, nos va a dictar hacia dónde está viendo, ¿no? Eso es como que parte como les digo, de la construcción. Entonces vamos a unos ejemplos.
Aquí pues ya es una parte como que más simplificada, ¿no? O sea, de lo que les acabo de explicar, donde vemos que primero pues creamos un círculo, ubicamos los ejes, en este caso que se deje como va en horizontal y en vertical, si estamos viéndolo pues derecho, vamos a llamarlo de esta manera. Ya después de que ubicamos los ejes, que estos son los dos primeros pasos, círculo y ejes, vamos a hacer esta parte que más o menos, como les decía, son 2/3 de la altura de la cabeza, o sea, si dividimos en 3 la cabeza, tenemos que 2/3 va a tener esta, como que, este slice, y los restantes, pues, forman uno de esos, ¿no? Esa es la parte plana de la cabeza. Después vamos a encontrar, dice, unos tercios, ¿sí? Vamos a dividir la cabeza o esta bola en la línea de la mitad que ya la tenemos, una línea superior, que es más o menos esta distancia casi para terminar y que coincide con, vamos a suponer, los límites de la bolita esta de corte, donde va a ser la altura de donde empieza nuestro cabello, ¿sí? O sea, vamos a tomarlo esto como referencia. Que más o menos donde empieza el cabello es donde termina esta bolita imaginaria, ¿no? Después tenemos que la línea medio, que es nuestras cejas. Tenemos donde termina la línea o incluso nuestra oreja, vamos a decirlo así. Pero ya en el círculo es la línea más o menos de entre la nariz, más o menos esta parte, ¿no? Obviamente, pues estas proporciones son, ahorita vamos a avanzar más adelante en eso, pero son hipotéticas, ¿no? Todos tenemos proporciones diferentes, nadie es simétrico completamente, pero es como que parte de la construcción, ¿no? O sea que aproximadamente entonces esta línea está como que entre la nariz y el inicio del labio. Y la última línea, que es esta parte extra que sobresale del círculo, es la línea de nuestro mentón, ¿sí? Y es como que una vez ya marcadas estas líneas, pues ahora sí hacemos la forma de la cabeza, que como mencionábamos, más o menos donde termina, más o menos que es la mitad del círculo, baja la mandíbula, se conecta con esta línea y luego ya sube a la parte de los ojos, ¿sí? Otra explicación aquí está también un poquito, pero ya ahora pues con volumen, ¿no? Recordemos que podemos verlo de frente o de perfil, pero es algo que tiene volumen y de repente puede tener inclinaciones o algo. Por eso les daba el ejemplo de como si fuera de plastilina, para que tuvieran como que esa imagen mental de repente. Tenemos aquí de nuevo, ¿no? Primero, vistas frontales, dibujamos la esfera y vamos, seleccionamos el ángulo o el eje, en este caso es frontal, en este caso es de lado, o sea, nada más vamos a ver como que un lado, un pedacito, y a 3/4, que aquí como que realmente no está a la mitad, pero divide a la mitad. Eso es lo que les decía de que como es algo con volumen, vamos a imaginar que algo continúa. Uy, vamos a regresar. Que algo continúa. Y pues de este lado, si también estuviera un poquito inclinado, también veríamos la continuación de la horizontal, ¿no? Vemos que seleccionamos el eje, hacemos los cortes aquí para que quede un poquito más claro incluso, de que pues son como que los remanentes, ¿no? Cortas y vete lo demás, que para que quede planito, de frente, de perfil y a 3/4. Vemos de aquí esta separación, como les digo, de 4, podemos decirlo, que al final de cuentas el círculo es a 3. Vamos a ponerlo casi esos cuartos. Bueno, de hecho sí dan 4. De la línea del cabello hacia arriba, de la mitad hacia arriba, de la mitad hacia abajo y de la parte pues de la nariz que sobresale todavía. Vamos a decirlo, para poder identificar un estándar es el doble, o sea, de lo que le quedaba todavía a la esfera, ¿no? Vamos a decirlo así. Y lo estamos viendo de frente, de perfil y a 3/4. Vemos cómo sobresale la pura línea, ¿lo ven? Ahora sí, ya empezamos como que a identificar dónde va cada cosa. Aquí estamos, la línea del cabello, la línea, el brown line, que es esta parte pues de la ceja. Vemos cómo es la mitad realmente y cómo incluso coincide con la parte de lo de la oreja. Vemos la parte de la línea de la nariz, en este caso pues está definiendo qué es nariz. Que de hecho también vemos que coincide con la terminación, lo que les decía del corte, mismo en 3/4, y la línea de la mandíbula, ¿no? Esa parte.
Y pues ya decimos casi casi no, y agrega detalles. Ya vemos aquí cómo se ve ya el resultado con las expresiones, no con las facciones, perdón. ¿Algún comentario hasta ahorita? ¿Duda? ¿Ya lo habían visto? ¿No lo conocían? ¿Es la primera vez que le entienden a esto? ¿Siguen sin entender? Se vale. Pues yo ya lo había estudiado en algún punto, así que... Sí, o sea, y realmente, ¿no? Hay Ay, muchas maneras de cómo hacerlo. Este es uno de los métodos de los más conocidos y los más aceptados, ¿sí? Aquí, pues ya vamos a suponerlos, es como que si nos vamos a la construcción física, este es como estarían haciendo un modelo, por ejemplo, ya sea en arcilla, en 3D. Este tipo de teoría de repente, a veces para el 2D es un poquito más como que tenemos que imaginarlo en tercera dimensión y luego pasarlo al 2D. Si lo estamos trabajando en 3D, pues es un poquito más como que maleable, ¿no? La información. Aquí vemos algunos ejemplos. Pues ya vemos cómo se ve pues el canon desde la cabeza. Este canon, como les comentábamos las clases pasadas, es esta como que las proporciones idóneas, ¿no? Para la construcción, que no necesariamente aplican, vamos a decirlo, a todos los rostros, pero pues que se ayudan a construir. Este canon pues nos menciona esta parte del círculo, la parte de los ejes, pues dónde se encuentran las mitades, ya cuando lo cortas. De hecho aquí te marca pues dónde está cada cosa, lo que decíamos, incluso el inicio de la ¿cómo se llama? De dónde va a terminar, vamos a suponerlo, la mandíbula, o esta parte, el mentón, cómo hace como que esta curva con donde está la oreja, ¿no? O sea, también nos puede ayudar esa parte. Y pues ya lo vemos aquí en una representación de un rostro, pues ya humano, ¿no? O sea, ya en la vida real, cómo vemos más o menos cómo encajan estos cánones, ¿no? O sea, de que aquí estamos el cráneo, que es el círculo, la mandíbula, que es esta parte anexa. Vemos esta parte ya cuando son la línea, precisamente que era la mitad, que representó pues las cejas, donde termina, en este caso, el círculo que representa la boca. O sea, el ego que representa o va a variar dependiendo el tipo de rostro, ¿no? Recordemos también que hay diferentes tipos de rostros. Hay rostros que son más cuadrados, más circulares, más redondos, ovalados. Hay estos que le dicen tipo corazón, que le dicen que es como que muy ancho y de repente chiquito de aquí de la mandíbula. El sexo de la persona también va a variar mucho porque comúnmente el hombre tiene la cara un poquito más cuadrada, más marcados, estos rasgos, comparación de la mujer, ¿sí? Que a veces en la mujer a veces tiende a ser más circular, es un poquito más llenito, o dependiendo, no sé, todo va a depender qué tipo de personaje o qué tipo de persona sea, ¿no? Pero eso es como que y usted le da ese toque de, porque a las mujeres usted le da la quijada más definida. Sí, de hecho. Eso como Sí, se depende del estilo. De hecho, en anime es muy común como que ver esa parte muy, muy redondita. A mí, por ejemplo, me gusta más darles esta parte más real, ¿no? O sea, de que pues tenemos una quijada y comúnmente se notan, a veces es muy prominente esta parte, ¿no? O sea, esto. Y pues a mí, por ejemplo, a mí me gusta marcarlo esa parte, ¿no? Le da mucha fuerza al personaje. No sé, más, no sé, me hace más interesante. A ver, y ahora sí, o sea, viene como que la parte, creo que lo interesante, ¿no? De muchos. Podemos construir la cabeza, pues, con esto que estuvimos viendo, en su forma. O sea, todo, que tiene, como les digo, tiene un cráneo, dónde va la quijada, hacia dónde se mira, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero, pues, a final de cuentas, el que me va a expresar el 90% de las cosas es el rostro, ¿sí? Y ahí sí, o sea, muchos está como que muy, es el talón de Aquiles, ¿no? A veces esta parte del rostro, de que no sabemos cómo colocar correctamente los ojos, dónde va la nariz, dónde va la boca, el tamaño de las proporciones de cada parte del cuerpo. Aquí quiero hacer igual un paréntesis. Vamos a aplicarlo como les dije al principio, ¿no? Dibujar o la creación de personajes en este caso
es muy similar a la cocina, ¿sí? Primero tenemos una receta, aprendemos la receta y después ya nosotros quitamos, ponemos y hacemos lo que nos dé la gana con la comida, ¿no? Porque pues ya en base a experiencia, en base a gustos y en base a qué quiero hacer, pues ya le quito, le pongo, ¿no? En el caso este va a ser igual. Lo que acabamos de ver, por ejemplo, lo que vamos a ver en cuestiones, va a ser la receta. ¿Qué es la receta? El humano real, ¿no? Vamos a suponerlo, o sea, las expresiones reales. Y en base a esas expresiones reales, y una vez que las entendamos, vemos cómo funciona, lo pasamos ahora sí ya al estilo que tenga que ser, ¿no? Ya sea manga, ya sea anime, ya sea chivis, cartoon, lo que sea, ¿no? Pero, como les digo, es primero, vamos a verlo de esta manera para entender cómo funcionan y luego ya al estilo que cada uno prefiera, ¿no? Bueno, pues la cara resulta pues que tenemos también, además de las medidas del cráneo, medidas específicas en el humano, ¿no? Se dice que los humanos no somos, y realmente no somos simétricos. ¿Qué quiere decir? Que no todo está acomodado en proporciones perfectas, ¿sí? Se dice que aquellas caras que tienden a la simetría son más atractivas. Dicen que, por ejemplo, Angelina Jolie, Brad Pitt, todos esos actores de repente tienen caras más simétricas con respecto a otros y por eso los tendemos a verlos más atractivos, ¿no? Pero, pues, supongo que somos humanos, el mortal común, no tenemos siempre esta simetría, ¿no? Ignoren, mi perro está enojado, él también está pensando eso. Vamos a ver. Vamos ahora a ver el canon del rostro humano, perdón. Las proporciones y se nos van a ayudar más o menos a dibujar una cara creíble, vamos a decirlo así, ¿no? Más sin embargo, estas medidas no son, pues, quiere decir que sean más frecuentes, ¿no? Lo que les decía. No significa que porque un rostro sea más simétrico que otro, sea más atractivo, ¿no? Psicológicamente dicen, pero no está comprobado, ¿sí? Hay, de hecho, una máscara que se le menciona que en su momento un científico pues creó un cirujano, perdón, plástico, creó como que una máscara de la perfección, o sea, humana, ¿no? Y que pues con esa máscara era como que él se basaba qué tanto tenía que arreglarle la cara, vamos a decirlo, a sus pacientes, ¿no? Por algo así decirlo. Si lo comparamos esta máscara con los actores o personas realmente que vemos en día a día, realmente no encajan, ¿no? O sea, como que en esta parte, que no involucra si las seguimos viendo bien o no, pero que es algo como que para que nosotros veamos que no necesariamente tienen que encajar. Sí, es como que lo más acercado o el estándar, ¿no? Vamos a decirlo así, sobre el cual pueden partir los diferentes rostros. Dice, pues básicamente aquí nos mencionan como que ciertas medidas que nos pueden ayudar. Recordemos, que cuando estábamos construyendo la cabeza, veíamos esto de que, bueno, si la mitad del círculo era la ceja, ahora cuando ya agregamos la mandíbula, cambia un poquito, ¿no? O sea, realmente el medio de todo el rostro van a ser esta parte aquí casi de los ojos, ¿no? Ahora, ¿qué medidas dices tengo entre ojo y ojo, entre el ojo, dónde se ubican y todo? Algo para que nos podría ayudar a identificarlo. Un ojo. Ajá, es de que, por ejemplo, el rostro completo lo podemos dividir en 3, ¿sí? O sea, y como que las divisiones, o sea, donde se dividen estos primeros tercios, estos de aquí, coinciden con la ubicación de donde está la mitad del ojo, ¿no? Y casualmente también casi con el final de la mandíbula, ¿sí? Después de ahí, decimos, bueno, tenemos la mitad, que pues, bueno, aquí va la nariz, ¿no? Decimos. Después, si hacemos, o sea, donde está nuestro ojo y medimos nuestro ojo, podemos notar de que por estándar, la medida entre medida que tiene, un ojo, es la misma o casi la misma que tenemos entre ojos, ¿sí? O sea, tomen, por ejemplo, un espejo o pongan, por ejemplo, pónganse incluso ahorita en la llamada, ¿no? Si quieren prender la cámara y véanse a sí mismos, tómense un momento para verse y analizarse. O sea, vean, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, de que muchas veces
la medida que tenemos entre los ojos es la misma medida que mide el largo de nuestro ojo. Y consecuentemente, o sea, también esta medida es casi la misma, casi, no siempre, de antes de que toque nuestro límite, vamos a suponerlo, de la cabeza, ¿no? Es similar el largo de los ojos a este. Como les digo, no son leyes, pero vamos a decir que un estándar, podríamos decirlo, casi perfecto un rostro, es que es el mismo ancho, ¿no? Ahora, entre ojo y la ceja, ya teníamos una línea para la ceja, pero como que para estar un poquito más acorde de que todo vaya correcto, podemos decir de que la medida entre la ceja y el ojo es, dicen, medio ojo, tomando en cuenta de que tenemos un párpado móvil, no es aquí, tenemos un párpado móvil y esta medida, ¿no? Donde termina y donde está nuestra cuenca hacia la ceja, ¿sí? Es como que medio ojo aproximadamente, dependiendo la expresión, vamos a decir, lo que estemos haciendo, pues puede cambiar esa dimensión, pero es como que una cara neutral tendría eso. La medida de nuestra nariz, del ancho, por ejemplo, contando las alas de nuestro, o sea, estas partes de aquí, las alas de la nariz coinciden casi con no tanto con nuestras cejas como con nuestros ojos. Vuelvo a lo mismo, hay quienes tienen quizá las alas un poco más pequeñas o más prominentes, esto va a variar, ¿no? Los labios, por ejemplo, donde están las comisuras, o sea, todo esto, como les digo, es muy subjetivo, pero es como que los cánones, vamos a decirlo, donde se ubican los ojos, la separación de ojos, que es un ojo, las orejas, como aumenta el tamaño, coinciden con la ceja y con donde termina o del límite de la nariz, ¿no? Eso también es como que algo estipulado, ¿no? Que donde está las orejas, es como que toda esta zona, ¿no? O sea, la parte media. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Comentario? O sea, de repente siento que no. no, de repente no siento que estoy hablando. Es parte de teoría, ¿no? O sea, como les digo, o sea, esto parte a veces nos puede resultar un poquito tediosa o complicada a otros, porque queremos hacerlo como que sí, aquí van los ojos, aquí va otra cosa, ¿no? Pero pues vamos a verlo de esta manera, ¿no? Esto nos va a ayudar a hacerlo más creíble, ¿no? Como recuerda, en los tipos de ilustración, cuando estábamos trabajando la parte pues figurativa y todo esto, por más que deformemos algo, ¿sí? Siempre tienen que haber como que puntos clave para poder identificar qué es, ¿sí? O sea, si le vemos pues ojos, nariz, boca, orejas, dijimos, no, pues es una persona, ¿no? O sea, a veces por memoria, que es algo muy curioso, esto es dato extra, ¿no? O sea, ahí para que se lo lleven. No sé si sabían, por ejemplo, que muchas veces el humano tendemos a ver rostros, ¿sí? O sea, a veces como que nos pega de repente a veces la locura de que volteamos a algún lugar y ay, como que se formó un rostro en la pared, mira si ahí están los ojos, mira tal cosa, o sea, o de repente vemos, por ejemplo, las nubes y les empezamos a hallar, se llama reidolia, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero creo que por ahí va, es un reflejo, ¿no? Esto no es que estemos locos, no es que seamos paranoicos, ¿no? Es un reflejo que nos quedó. Un poco. Sí, tantito, pero eso es del día a día. Por algo estamos estudiando diseño. Esto nos quedó de un reflejo de cuando, pues, en la época de las cavernas, pues no éramos la especie dominante, vamos a decirlo así, ¿no? Tanto podíamos cazar como podíamos ser cazados. Así que el humano tuvo que desarrollar como que ese sentido extra de poder identificar con pequeñas cosas y muy rápido cuando había peligro, ¿sí? O cuando pues ya veíamos a alguien de nuestra manada, ¿no? Por algo así decirlo. Si veíamos peligro, si veíamos, por ejemplo, un tigre de dientes de sabre, no son de la misma época, ¿no? Pero veíamos de repente, no sé, un tigre, un león o algo que nos acechaba, un lobo, y podíamos identificar ojos, nariz, boca, todo ese hocico en este caso, pero pues nos ayuda como que saber dónde están las cosas, ¿no? Cuando nosotros estamos dibujando, pues hacemos como que este proceso, pero como que a la inversa, ¿no? O sea, tenemos como que el completo, vemos, y tenemos que simplificarlo ahora para
saber identificar de qué es una persona, ¿no? Eso es como dato extra y se lo pueden llevar. Y creo que el compañero aquí puso realmente el nombre de este efecto. Lo pueden buscar, lo pueden consultar, desmentirme o lo que gusten, ¿no? Bueno, pues estos son el canon, no vamos a decirlo. Y vemos igual otra simplificación, pues ya un poquito pues explicada, ¿no? O sea, de cómo está la ubicación de cada cosa. Vemos nuestra línea que parte a la mitad del círculo, que en este caso funge como la mitad de nuestro rostro. Perdón, tenemos que en este caso, contando que la línea va a incluir la mandíbula, la mitad no es esta cosa, no son las cejas, sino el ojo. Repito, cuando estamos construyendo cabeza, la mitad sí son las cejas, la línea de las cejas, ¿no? O estamos construyéndola. Ahora, en el caso de los rostros, la mitad vamos a tomar los ojos. Para que no se me confundan ahí. Ya empezamos pues como que a dividir. De hecho, si dividimos de manera vertical, son como en 6 partes, podemos decirlo, ¿no? A mí me gusta dividirlo en 3, pues una parte más simple, ¿no? Es como que tac, tac, tac. Pero pues vemos que la parte de la mitad de la nariz. Las siguientes o las partes de los tercios, de los sextos, como lo vayamos a poner, es donde entran los ojos. Termina la cara. Y en la última es donde están como que las orejas, ¿no? Si lo vemos a la parte horizontal, tenemos que la mitad en este caso es la parte de los ojos. Tenemos un extremo que es la línea del cabello. Esta misma medida, pero a la inversa, es donde termina el labio. Y el extra tenemos aquí, perdón, la nariz y el labio. Y la parte extra es donde termina la mandíbula, ¿no? Como vimos, se conecta con estos círculos, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues ya limpiando así todas las líneas, pues ya nos queda algo un poquito más bonito. Ya, ahora sí, los rasgos que estamos buscando, nuevamente aquí está dividido en 4, y en este caso dividieron, creo que en 1, 2, 3, 6, en 6. Y, bueno, aquí vemos, pero ya en una perspectiva, ¿no? O sea, para que se aprecien un poquito más estas líneas, que todavía sigue siendo el círculo, que todavía sigue teniendo pues este corte, ¿no? O sea, que decíamos este óvalo. Y pues donde termina el círculo, que es donde más o menos a la altura de la nariz, donde están las orejas y todo, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Tenemos aquí 2 rostros, en el caso uno femenino, uno masculino, y vamos a tratar de identificar precisamente estas divisiones, ¿no? Un momentito, no sé en lo que entro aquí. Voy a compartirles de pantalla. Ok, tenemos en este caso este rostro, ¿no? Vamos a verlo. Y si nos vamos entonces con las divisiones que teníamos ahorita, podemos identificar más o menos un círculo, ¿sí? Imaginemos que no vamos a hacer otro, mejor está muy feo. ¿Sí? Imaginemos por ahí más o menos que quiero el círculo, vamos a suponer que quedó mejorcito. No, déjenlo, lo voy a volver a hacer, está muy feo. Hagan esto cuantas veces sea necesario, gentes. ¿Sí? Vamos a suponer que están aquí, que casi no me gusta esa cosita. Ok, vamos a suponer que ahí está el círculo. Tenemos pues primero nuestros ejes, que es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Que pasaron. Tenemos la mitad del círculo, es aquí, ¿sí? Después tenemos estos cortes que vamos a hacer, ¿sí? Como les digo, más o menos es la misma distancia. O sea, si juntamos estas 2 partes, esto, vamos a suponer que nos hace casi uno de estos, ¿no? O sea, uno de estos. ¿Sí estamos viendo? Sí, maestra. Sí, profe. Perfecto. Pues entonces, aquí es donde tenemos nuestros circulitos, ¿no? Estos que son los cortes de donde terminó nuestro círculo. Ahora sí, decimos, bueno, más o menos casi al terminar el círculo y que coincida
con estas partes, es donde deberíamos de tener la línea del cabello, y también donde coinciden estas líneas, aquí se me fue esta de paso, pero es más o menos donde tenemos la nariz. ¿Sí lo ven? Vamos a suponer aquí esto. Esta línea, ahora sí, de donde terminan, vamos a cambiar de color aquí, donde termina, es donde inicia la mandíbula, ¿sí? Así que aquí vamos a marcar donde terminaba la mandíbula y baja, ¿no? Esta como que estos cortes que hace de repente, es lo que les digo que va a variar de repente el tipo de rostro, ¿no? Porque hay veces que va a correr más fluido, a veces que va a ser más marcado, dependiendo del tipo de rostro. En este caso la chica, pues tiene esta parte, ¿no? Entonces, ¡pum! Corte y corte. Ya sobre esto, pues ya es como que vemos aquí las medidas, ¿no? O sea, lo que comentábamos ahorita, ahora sí en el rostro, decimos que ya teniendo esto como un todo, decimos que tenemos la medida de los ojos y la medida entre ojo, ¿sí? Vemos que son muy, muy, muy similares. Y de hecho, aquí la medida es como que la mitad de esto, ¿no? No sé si lo alcancen a apreciar. ¿Sí lo ven? Es como que la mitad de esta parte. Igual su otro ojo, pues en este caso aquí está también. Y la medida también con donde termina su rostro, ¿no? Aquí no lo alcanzamos a ver tanto por tanto rayonero como por el cabello, de que aquí están sus orejas, ¿sí? Estas sus orejas, esta parte. Aquí vemos que, no sé, ya sea si por mi línea o porque realmente no está completamente simétrico, la nariz, pues aquí terminó esta parte, ¿no? Pero pues esta es su mitad. Aquí vemos que la distancia entre ceja y ojo sí cumple con esto que decíamos de que es más o menos la mitad, ¿no? O sea, casi la mitad de la altura del ojo, porque tenemos dos medidas, el largo y el ancho, ¿no? Ahora, algo curioso, esta línea, vamos a suponer, si nosotros agarramos una regla y la pasamos de esta manera sobre nuestro rostro, vemos que tiene una similitud con dónde termina nuestra ceja, dónde termina nuestro ojo y dónde inician las comisuras de los labios. ¿Sí lo alcanzan a ver eso? Sí. ¿Okay? O sea, son ciertas normas, obviamente esto va a variar dependiendo tipos de rostros, ¿no? Vamos a ver aquí otro ejemplo. Nuestro queridísimo Henry Cavill. Resulta que, pues, él tiene una cara un poco más cuadrada, ¿no? Y de hecho están muy marcadas sus facciones. En este caso, también podemos identificar, pues, un círculo. Ahí, se me fue, muy Es de la cortito. foto donde por atrás estaba Sí, el Jason Momoa. Momoa, precisamente. Sí. Esta en realidad era como que el resultado que debían de tener. Y pues de repente, pero llegó Jason Momoa y pues, bye bye, ¿no? Eso es lo que le decía, no es porque realmente aquí se me salió mucho el círculo, ¿no? Pero para que aprecien esto de que le decía que no somos circulares, ¿no? O sea, tenemos como que esta parte, las líneas, ¿no? Tenemos una mitad, imaginemos que está la mitad, tenemos otra mitad del círculo, vuelvo a repetir, la mitad del círculo son las cejas, tenemos, la parte de estos, pues los cortes, que viene a ser como 2/3 de la cabeza, del círculo, ¿sí? Tenemos ya de aquí, ahora sí, los inicios de, por ejemplo, de aquí de la mitad para acá, y bajamos, perdón, si bajamos aquí, y bajamos para acá, vamos a tener los inicios de la mandíbula, y ahora sí, aquí está un poquito más, pues, marcado, ¿no? Esta parte de su rostro. Y, pues, ahora sí, ya nos vamos con, las medidas, ¿no? Medida de su ojo, más o menos la misma medida de por aquí, medida de su nariz, es casi coincide con esta también de aquí, cómo baja, y aquí también, de hecho, tenemos una muy marcada del cráneo, ¿no? O sea, ya su rostro de por sí ya era simétrico, pues
trae como que muy marcado, ¿no? Ok. ¿Sí queda clara esa parte más o menos? Maestra. Mandé. Y también últimamente se está popularizando mucho la manera de hacer el rostro con el cuadrado, el cubo. Ajá. De hecho, o sea, es una manera, de hecho, el cubo, el círculo, son medidas, o vamos a decir, son figuras que a final de cuentas contienen volumen, ¿no? Es como si nosotros dijéramos, lo puedo llenar de algo, tiene un volumen, ¿no? La caja, en el caso, por ejemplo, podemos también trabajarlo de esa manera, diciendo, bueno, pues tengo un cubo, vamos a ponerlo, ¿sí? El cual, pues, vamos a verlo, también tiene una profundidad, imaginemos que está bonito aquí esto, tiene una profundidad, tiene pues una largo, ancho y todo esto, ¿no? También lo mismo, o sea, se puede hacer la construcción de decir, bueno, tengo mitades, ¿sí? Y también voy a tener una parte extra. De hecho, hay personas que la separación la hacen de esta manera. Hacen, por ejemplo, el círculo y hacen como que esta parte, o sea, como que una parte extra para hacer la cabeza, ¿no? Como les digo, estos son diferentes métodos, diferentes, maneras de construcción. Esta, la que estamos viendo, es como que una estándar, es para que la entiendan, pero que igual, si la quieren usar después o no, eso es obviamente de su agrado, ¿no? O sea, ¿cómo les hace más fácil? Por ejemplo, en mi caso, yo soy de las que, por ejemplo, hacen el círculo, bajas y luego ya directamente me voy a hacer esto, pues, ¿no? Pero porque yo ya comprendo Sí, dónde están cada cosa y todo, ¿no? yo igual Esto, nomás me pongo a hacer así. sí, Si pues, o sea, acaso, realmente si acaso esto, nomás pongo lo de los ojos para sí, nomás guiarme. ajá, es porque, por ejemplo, ya traemos como que la memoria, quien ya trae una práctica por memoria, muchas veces lo hacemos. Incluso hay artistas que ni siquiera esto hacen, ¿no? O sea, veíamos la semana pasada el Hay caso de Jorge Jiménez. ¿Mande? hay un japonés que ni siquiera, que no hacen nada de boceto, simplemente se Ajá, va y a se line avienta art y directamente, sí. sí, Como les digo, esto va a variar dependiendo la experiencia que tengamos, el ojo y todo esto, ¿no? Pero por lo menos esta construcción, esto, es la que, vamos a ponerlo, es una de las más sencillas y es de las más aceptadas, vamos a suponerlo, por la parte de intentar replicar o emular un rostro simétrico, ¿no? Vamos a verlo de esta manera. Pero como les digo, igual ya cuando estemos construyendo nuestro personaje, pues es cada quien va a tomar lo que quiere de ciertas partes, ¿no? Ahora, bueno, de decir, ¿de qué me sirve esta construcción? ¿De qué me sirve? Pues todo saber todas estas partes. Les digo, primero aprendemos cómo se hace. Sí, estoy viendo que tuvieron problemas, no se preocupen. Todo esto se está grabando, después lo pueden consultar. Toda esta parte de cómo funciona el cuerpo, o el rostro en este caso, nos va a ayudar ahora sí para llevarlo a una parte donde yo lo puedo manipular y pues al estilo que yo lo necesite y que quiera transmitir, ¿no? Como les digo, o sea, muchas veces por el rostro nosotros mandamos el mensaje que a veces ni con palabras decimos, ¿no? No sé, ya chicos, chicas, por ejemplo, que parejas, muchas veces es muy común el decir, ¿qué tienes? Nada. O sea, muchas veces, ¿no? Pero ve la cara que tienes, ¿cuál cara? Eso es muy común en algunas personas, que te dicen, pues no ocupo decirte que estoy enojada o que estoy enojado, molesto, nomás con la pura cara y me doy cuenta que quieres ensartar una pica en la cabeza de alguien, ¿no? O sea, o al contrario, de que estamos, mira, ahí viene el que te gusta, no me gusta, y con la cara, pues así, ¿no? O sea, más, pues luego se nos nota en la cara, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos decir sin decirlo? Pues bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar? Pues a los personajes ahora sí, ¿no? ¿Cómo podemos entender, cómo saber qué está sintiendo el personaje, con quién se está relacionando, todo eso, ¿no? ¿Qué trae en la cabeza? Pues para esto vamos a estudiar precisamente cómo se comporta cada una de nuestras expresiones para dar a entender un mensaje, ¿no? ¿O por qué es importante? Pues estudiar esa parte de las expresiones. Por ejemplo, cuando sonríes, no solamente haces esto,
¿sí? O sea, no nada más se mueven tus labios, sino que hay varios movimientos musculares que intervienen en la creación de esa sonrisa, ¿sí? O sea, tenemos toda esa parte de los pómulos, tenemos piel, tenemos pues, tendones y todo esto, tenemos una mandíbula que se mueve cuando nosotros hacemos cualquier expresión, simplemente al estar hablando, ¿sí? O sea, baja, cambia la altura de nuestra cara, cambia, ¿sí? Y si estamos, obviamente, pues sonriendo, se levantan todas estas partes, ¿no? O sea, nuestros pómulos se marcan, hay unos que, por ejemplo, sonríemos de tal manera que se nos hacen, pues, unos huequitos, de repente. O sea, todas estas cositas, pues, trabajan, ¿no? En la creación de una sola expresión. Dice lo que son las fosas nasales, las cejas, la forma de los ojos y la boca, ya en el estilo, pues todo cambia y se va a mover dependiendo de una expresión u otra, ¿sí? Esto, o sea, si ya en el humano de por sí es muy, a veces muy notorio que habemos quienes somos muy expresivos y de repente hacemos esto, o así o algo, pues ahora en la caricatura o el tipo de estilo, tendemos o vamos a hacer uso de la exageración para remarcar todavía más esto, ¿sí? Lo vemos pues en el anime, en el cómic, en cartoons, todo esto, ¿no? Y pues la ubicación de ciertos puntos clave del rostro, como pueden ser los ojos, la nariz, la boca, las cejas, la orientación de nuestra cabeza, nos puede pues dar a entender diferentes emociones, ¿no? Aquí vemos una sábana de expresiones un poquito pues, más básica, que decimos, pues bueno, feliz. ¿Cómo puedo identificar que estás feliz? Pues además de la sonrisa, las cejas están más relajadas, están incluso, tienden hacia arriba, pues nuestra mirada, los ojos son un poquito más blandos, a que cuando estamos tristes, donde pues además de que nuestra sonrisa ahora se torna hacia abajo y quizá más pequeña, nuestras cejas se juntan y muestran como que esta pequeña el levantamiento en la parte interna. Nuestros ojos pueden o estar hacia abajo o estar hacia arriba. Nuestra cabeza ya no se encuentra erguida completamente, quizá puede estar así. Es como que estos, como decía, los estereotipos, ¿no? O sea, de cómo imaginas una persona triste, pues así, ¿no? Una persona enojada, que a final de cuentas también va a estar con la cabeza hacia abajo, también puede tener su boca hacia abajo, pero el arco de sus cejas o la mirada, pues ahí sí va a ser la diferencia entre que está triste o está enojado, ¿no? Porque a veces estás triste así, pero estás con una mirada, o sea, la ceja se hace más cercana al ojo, el ojo tiende a subir, o sea, la pupila, etcétera, ¿no? O sea, incluso la boca, dependiendo si estamos hablando o no, va a tener un rasgo más agresivo. Hay incluso quienes, para hacer que está enojado, marcan mucho incluso los colmillos, ¿no? O sea, de los caninos. Tiende a ser como que esta parte un poco más salvaje, ¿no? O sea, de que estás enojado. Pues estás molesto, te duele algo, que estás aburrido, etcétera, etcétera. Vemos que, pues, cómo intervienen esos elementos, ¿no? O sea, quizá la nariz llega a ser lo más estático de repente, pero también tiende a subir o bajar en menor medida que el resto, ¿no? Que las cejas, que los ojos y la boca, en este caso, ¿no? Y la orientación de la cabeza. Vemos aquí unas expresiones básicas. Vemos aquí, por ejemplo, primero, en su lado izquierdo, cómo influyen, ¿no? Cómo juegan o cómo son estos juegos, ¿no? De cejas hacia abajo, cejas hacia arriba, una, la otra, el tamaño, la exageración que le hagamos a un miembro del otro, por ejemplo, que si un ojo está más chiquito que el otro, esta muestra como que la exasperación, o sea, o algo. Exageramos, por ejemplo, los cachetes, el ancho de la boca, qué tanto se abre, depende del estilo, ¿no? Incluso, como estos mismos principios los pasamos a algo que no es humano, pero se humaniza, ¿sí? En el caso del lado derecho estamos viendo pues a Nick de Zootopia. Él pues es un zorro, y a través de sus expresiones, a pesar de que es un animal, también vemos cómo podemos pues, adaptarlo, ¿no? Vemos la parte de las cejas, los ojos, la sonrisa, en este caso pues con un hocico alargado. Y aquí influye algo, en el caso de los animales, que son las orejas,
¿sí? Las orejas, por ejemplo, si está feliz, como que si vemos, por ejemplo, nuestros gatos o algo, vemos que bajan un poquito las orejas. Si están hacia arriba o están muy contentos o están alertas, si están muy hacia abajo es que tienen miedo o se sienten pues, amenazados, si están hacia atrás, pero de cierta manera la cabeza te identifica que estás en peligro, que se siente en peligro o para atacar, etcétera, ¿no? Vemos cómo, pero básicamente los principios son los mismos, ¿no? Como que aburrido, sorprendido, miedoso, ¿qué es eso? O sea, hay varios, ¿no? Un buen tip para esto, o que hacen muchos caricaturistas, es verse en el espejo, ¿no? O sea, muchas veces decimos, pues, ¿dónde voy a agarrar referencias? O no sé cómo hacer una cara enojada, o no sé cómo hacer una cara triste. Pues, bueno, tienes la mejor referencia en tu mismo rostro, ¿no? O sea, yo sé que a veces, pues, quizá no tenemos, o no somos muy expresivos nosotros, pero podemos jugar con nuestro rostro para intentar exagerar una expresión, ¿sí? La exageración va a ser un punto clave para poder crear una buena expresión, ¿no? En el caso, por ejemplo, vemos ejemplos de creador de Bugs Bunny, ya murió, de hecho, este señor, creo, el año pasado, creo, ¿sí? Eso es como que una referencia que podemos tener, o sea, ver su rostro y todo. Ojo, ver referencias, como comentábamos, de hecho, por ahí por el grupo, o consultar cómo lo hacen otros artistas, es bueno, ¿sí? O sea, sí se vale buscar referencias de otros dibujos, pero también es, o sea, para aprenderlas, es no nada más quedarte con eso, sino también ver lo real. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el dibujo es lo que el artista en su momento, o sea, fue su interpretación de la realidad. ¿Sí me explico? O sea, ellos ya hicieron como que este proceso de, o sea, de depurar todos los detalles cuáles necesitaban maximizar, cuáles necesitaban quitar, y ese fue su resultado, ¿sí? O sea, eso ya fue como que su ejercicio. Nosotros podemos usar ese ejercicio, pero entender cómo llegaron ahí es más que nada lo importante, ¿no? Porque a final de cuentas, como les digo, si nosotros aprendemos cómo deformarlos en base a lo real, podemos pasarlo al estilo que sea. ¿Por qué? Porque a veces si nos basamos nada más en un estilo para referencias, al momento de querer cambiar, no vamos a saber completamente o no vamos a estar tan conformes quizá con cómo cambiamos de estilo, ¿no? Por eso, una sugerencia es ver primero lo real, o sea, sí ver las referencias de otros artistas, ¿no? Un momentito, nada más dejen, será porque se me hizo que hubo mucho ruido. Espérenme un momentito. Listo, es que estaban, como que todo se juntó de repente. Esa parte de ver, sí, como digo, estilos, ver referencias, pero también estudiando lo real, ¿no? Para como comparar y quizá, aquí no estuvo tan bien la expresión, yo creo que la puedo mejorar, se vale, ¿sí? Pero es siempre, tanto viendo lo real como viendo otro, ¿no? Ver referencias. Eso es un muy buen ejercicio simplemente el verte en el espejo y pues estudiar simplemente qué hago, cómo, si yo estoy feliz, qué levanto, o sea, si levanto nada más esto, si mis cejas se levantan, cómo muevo la cabeza, etcétera, ¿no? Y vemos, de hecho, este ejercicio, pues aplicado, en este caso fue para Disney, una película de Big Hero. Vemos cómo está, por ejemplo, en este caso, no sé, la verdad desconozco si es el artista, el actor de voz del personaje, pero vemos cómo hace como que esos ejercicios, ¿no? O sea, de cómo gesticula al momento que huele quemado. Es que en la película se quemó, sí. pues. Sí, gracias, ya capté. Ay, qué cruel, pero sí. Eso, ¿cómo se llama? O sea, ¿cómo hacen todo, como que todas esas expresiones, ¿no? O sea, yo siento que lo mataron muy rápido, pero bueno. Todas esas expresiones donde, pues, cómo está la persona real al momento de hacer los diálogos incluso, o sea, cómo mueve y cómo lo pueden solucionar, o sea, cuál fue su solución al momento de pasarlo. ¿Por qué digo solución? Recordemos, pues vamos a recordar, creación de personaje, creación de logotipo, creación de todas esas cosas, es en base a una problemática y es la solución a ese problema visual, ¿sí? En este caso, por eso, la solución a cómo voy a
hacer pues esta expresión en caricatura, pues cada artista, cada estilo llega a un resultado diferente, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, cuando está discutiendo, la cara de, total, no me importa, o sea, algo, cara confundido, cara de sorprendido, un poquito más sassy, el asunto más, creo que, o sea, más arrogante, no arrogante, no, pero más como que confiado, un puchero, como que algo te duele o estás discutiendo, o se puede interpretar de varias maneras, y aquí totalmente pues gritando, ¿no? También vemos Y otro así estudio. quedó. Sí, y así quedó. Ay, así se agarró con los ojos cerrados. Y pues vemos de aquí como que un poquito ya más del estudio, no nada más la cabeza, sino cómo interactúa su cuerpo, ¿no? Como mencionábamos, formas amigables, ya dependiendo pues la actitud del personaje, ¿no? Cuál ha sido su intención. Aquí vemos otros ejemplos, en el caso pues a veces pueden ser cambios muy sutiles, dependiendo del estilo en el que se aplique, que vemos pues por ejemplo más, casi muy similar, cara de preocupación, cara pues un poquito más coquetón el asunto, más de que estás en pelea, más de me caes gordo, no sé. Y aquí ya un poquito más exagerados, ¿no? Es como que la exasperación, la felicidad, la tranquilidad, etcétera, ¿no? Estos, como les digo, son estilos diferentes, como vemos, pero cumplen la función, ¿no? O sea, en el estilo que haya sido, se entiende el cambio de expresiones, ¿no? Entre personajes. Antes de pasar aquí a esto, vamos a ver, por ejemplo, ya con toda esta información, vamos a suponer, o sea, de que vemos que tanto cómo se construye el rostro, como ya cómo deformarlo, esto se va a aprender con práctica. O sea, no hay otra de que te digas, sí, mira, ya estoy, ya vas a saber hacerlo. No, realmente esto es de mucha práctica. O sea, es de, si no me sale, ver por qué no me salió, tratar de corregirlo, ver otras soluciones. O sea, es buscarle, es prototipo a final de cuenta, ¿no? Es entender primero, o sea, irnos memorizando esta parte de las proporciones, de lo que creo de los ojos, dónde va la nariz, dónde va con respecto a las orejas, todas estas partes. ¿Para qué? Para que ya después nosotros podamos hacer y deshacer con ellos, ¿sí? O sea, es un juego, es jugar con esto, pues realmente. Si lo dejamos, lo hacemos una vez y no nos salió y ahí lo dejamos, pues nunca vamos a avanzar en esa parte, ¿no? Si no me gusta dibujar, si no me gusta cosa, bueno, por lo menos quisiera que tuvieran las bases, ¿no? O sea, de esto, o sea, la comprensión de cómo se hacen. Si quiero hacerlo o no, ya en un futuro, pues ya esa es otra cosa, ¿no? Pero a final de cuentas, que es una solución de, ¿sí? Esta semana, como ya creo que ya vieron, porque ya hasta memes mandaron por el grupo, nos toca esta parte que, pues, esas actividades, ¿no? Que son de la semana, que esto, como siempre, corresponde a la sesión, esta donde estamos ahorita, y a contestar la lista de verificación que van a ver más adelante. Y van a hacer estos dos ejercicios, perdón. El primero, en el cual, con ese método que estuvimos viendo, que es del círculo y cómo dividirlo y todo esto, van a hacer la creación, o sea, van a crear 8 posiciones diferentes, ¿no? O sea, tomando en consideración, pues, rostros humanos, ¿no? Ahorita todavía vamos a trabajarlo humanamente, ¿no? Lo que es humanamente correcto, vamos a suponerlo así. Aquí hay otros 2 videos que vienen a complementar un poquito más esta información, esta teoría, y para que vean cómo es el ejercicio. Y después de eso, van a contestar estas hojitas. Ya saben que llenamos una plantilla, ¿no? En este caso, nada más que cargue, no quiere cargar. Es esta. O sea, estas 8 cabezas, ya vemos, ya vienen divididas, ya con donde se encuentra el corte del círculo, van a ser en 8 posiciones diferentes, ¿sí? O sea, aquí el rostro, cómo está de frente, cómo está angulado un poquito hacia arriba, angulado hacia abajo, hacia el otro lado, etcétera, ¿no? Esta, por ejemplo, es completamente hacia arriba, ¿no? Eso es esto.
sea, para que lo tengan en cuenta. Este es hacia abajo, este también es hacia arriba, este es muy similar de hecho a este, pero este es todavía un poquito mostrando más la parte de la mandíbula, la parte de la oreja. Recordemos que aquí es donde van las orejas. Y esta es hacia abajo, ¿no? O sea, este es al contrario de la esquina, ¿sí? Van a hacer esos 8 rostros, pues, con la técnica que estuvimos haciendo, con las separaciones, etcétera. Es para que lo practiquen esta técnica. Si después deciden usar esta técnica o no para futuros trabajos, es otra cosa, pero es para aprender la técnica. Si dicen, no sé dibujar, no me gustó cómo quedó de tal cosa, yo lo que me voy a fijar más que nada es eso, en el uso de la técnica. Por eso es lo que les digo. Traten de practicarlo, son prácticas esto. Ese va a ser uno de los ejercicios que van a entregar esta semana. Tienen 2. Ese primero, porque ya creo que vimos que es la proporción de la cabeza. Y aquí de hecho ven otros videitos también. Y el segundo es ahora, pero con expresiones faciales, ¿sí? De hecho, vemos esta imagen y su siguiente actividad, o la segunda actividad que van a hacer en la semana, va a ser dibujar ahora 8 expresiones diferentes, basado, pues en un personaje. Aquí sí puede ser, pues, un poquito, ya no tan humano, vamos a suponerlo, tan anatómicamente correcto, pero lo que vamos a hacer ahora sí es con un personaje, ustedes pues lo van a crear y van a hacer esta sábana de gestos, ¿no? O sea, de expresiones, que pues cómo se va a ver en diferentes pues emociones, las básicas, ¿no? Feliz, triste, enojado, neutral, o sea, son 8. Aquí sí pues no viene dividido ni nada porque, como les digo, va a ser más libre. Mande. ¿Cómo? ¿Qué número de tareas? Son las actividades, la actividad El 10 y número de 11. tareas. 10 y 11. Aquí están. De hecho, aquí vienen estas dos. Esta imagen, actividad 10, proporciones y posiciones de la cabeza, que es la que les digo que es más anatómicamente, como hicimos con el método. Y la actividad 11 que dice expresiones faciales. ¿Sí? Eso, como siempre, tienen hasta el día domingo en la noche para subirlo o mandarlo. ¿Sí? Profe, tengo 2 dudas. Sí, adelante. La primera sería que son actividades 10 y 11, pero nosotros al ponerle el nombre sería 5 y 6, ¿verdad? Para subirlas. De hecho, en realidad lo ideal sería que la pongan ideal para que después no estemos pues como que un poquito confundidos, ¿no? Porque tienen numeraciones diferentes. Ok. Mi consejo es déjenlo, porque sí sería como que las 5 y las 6 no son en las actividades que tienen. Mi consejo es póngale este nombre a la actividad, para que después no estemos confusos de, ay, la actividad 11 te faltó, ¿cuál es la actividad 11? O sea, ¿sí me explico? Sí. Entonces es que el anterior me equivoqué y le puse 3 y 4. Sí, no hay problema en esas, ¿no? O sea, esto es para irlo viendo, que igual, pues, Actividad 10, actividad 10 y actividad pero le 11. vamos a poner actividad 10 y actividad 11. Ok. Ajá, y actividad 10 con su nombre, obviamente, para saber de quién es. Que igual, yo en el Classroom veo, pues, de quién lo mandó y todo, por eso, o sea, no es tanto ahorita problema, pero es para que ustedes también tengan este registro de cuál es cuál, ¿no? O sea, que coincidan mis números con sus números, vamos a decirlo. Ok. La segunda duda es donde en las plantillas que nos dan, donde Sí. dice posiciones. No sé Ajá. qué ponerle. ¿Pongo el número o pongo como vertical, horizontal? ¿Qué tengo que poner? Ok. Puedes poner eso precisamente hacia dónde está, ¿no? Yo sé que hay unas que tienen como que el número, o sea, decir de frente hacia arriba, qué onda, ¿no? Si quieren esa parte no la pongo tanto, sino es más que ustedes como que tengan esa noción mental de cómo lo van a separar, ¿no? Puedes ponerle 1, 2, 3, 4, o puedes poner frontal, frontal hacia la derecha, en picada hacia la abajo, no sé cómo, o hacia la derecha, como tú lo puedas identificar mejor, más que nada. Ok, gracias, maestro. ¿Sale? Que igual, o sea, porque eso ya a veces es personal, ¿no? Cómo lo identificamos, de qué ponemos frontal, picada, cenital, solamente son otros, pero esos, por ejemplo, son en fotografías, tienen otro nombre, ¿no? Aquí no me voy a poner así como que la nomenclatura de tal cosa, ¿no? O sea, es como que ya
para que ustedes más que nada lo identifiquen. Luego, bueno, estas son las de la semana. ¿Qué más les iba a decir? Ya. Esta semana, pues la semana número 4. Y la siguiente semana, todavía la semana número 5, ¿qué creen? Pues ya la última semana del primer parcial. Significa de que ya la siguiente semana ustedes van a hacer su primer proyecto, ¿sí? Todo lo que estuvimos trabajando hasta ahorita, pues es como que las bases, ir aprendiendo poquito a poquito. Cuando lleguen a la siguiente semana, igual, ya lo veremos, ya van a poder, van a hacer ustedes, pero ya crear un personaje, ¿no? O sea, la siguiente semana voy a explicarlo un poquito mejor, pero para que se vayan ubicando en tiempos ahorita, ¿no? Es esta semana, pues estos ejercicios. La siguiente semana tenemos esto y termina el primer parcial. ¿Por qué hago hincapié en esto? Termina el primer parcial, o sea, ya primera semana de la segunda, es cuando vamos a empezar a utilizar las acuarelas. Si alguien no las ha conseguido, todavía tiene 2 semanas para ello, ¿sí? Para que vayan teniéndolo en cuenta. A partir del primero de marzo, que inicia la semana número 6, iniciaremos con las acuarelas, para que para entonces, pues ya las consigan, ¿no? Las puedan tener. Para que esa misma semana, de que es del 1 al 7 de marzo, yo voy a estar sacando calificaciones ya del primer parcial, ¿sí? Si hubo alguien que por X y razón no me entregó una actividad, no me la alcanzó a mandar, tienen oportunidad en esa semana de mandármelo. ¿Sí? Adelante, Kevin. Rafa, las vacaciones de Semana Santa Ajá, caen en marzo, las últimas 2 semanas, o ya estarían en abril. Caen de hecho aquí se los voy a poner más adelante, se los voy a abrir estos. Del 29 de marzo al 11 de abril. Son 2 semanas las que vamos a tener de vacaciones. De hecho, por eso este semestre es así. Porque tenemos entre días no laborales, entre vacaciones de Semana Santa, todo lo tenemos súper cortito, ¿no? Por lo tanto, de hecho, nos cae a mitad del segundo parcial las vacaciones. Sí, cumplimos un año encerrados en esta semana. Por acá está. En esta semana, en la semana número 8, vamos a tener un año en cuarentena. ¡Yay! Y seguimos igual. No, pero ya supuestamente dicen que ya está bajando, pero pues no podemos asegurar nada. Ahorita todavía estamos en una postura de, pues desde casa y tratar de evitar cualquier foco de exposición, ¿no? De hecho, una amiga trabaja Sí. Se me olvidó el nombre, pero es maestra Okay. de comunidades así, que no. Ok, sí. Sí, entonces me dice que el comunicado de la SEP para ellos es de que todo el estado está en amarillo, pero la ciudad está en naranja. Y yo de, Sí. chale, o sea, a partir del lunes lo dijeron eso de ayer. Sí. Ajá. Totalmente. Qué triste. Pero, ¿cómo se Es que sí. Eso es ahorita, simplemente eso de andarse cuidando, ¿no? O sea, de que, yo sé que al principio fue como que una paranoia para muchos de decir, ay, no toques esto, ay, hay tal cosa, ay, no te me acerques, se me va a pegar algo. O sea, era como que esta psicosis porque era algo muy nuevo, pues, o sea, para la gran mayoría de nosotros. Yo precisamente venía llegando de la Ciudad de México cuando nos encerraron, y pues era de que nadie se me quería acercar de mi familia, ¿no? O sea, era de que tú allá y ve y no te me acerques en 2 semanas, así. Vale la pena, ¿no? Pero pues fue como que toda esta psicosis, ¿no? Ahorita ya como que es un poquito más relajada la población por 2 razones, ¿no? Porque una, ya sabemos cómo actúa el virus y pues también sabemos las medidas para cuidarlos, ¿no? Que hagamos caso es otra cosa, pero pues también por esto de que no hacemos caso, no todos sí, que no, pues estamos todavía en esta situación, ¿verdad? Así que el mejor consejo que les puedo dar es simplemente por sí o por no, cuídense. Sí, para evitar, si quieren volver, pues para que vuelvas. Si no quieres volver, te pida para que estés sano. O sea, hay muchas cosas, ¿no? O sea, simplemente cuidarse y pues cuidar a tu familia, ¿no? También, porque a veces nosotros decimos, o sea, y en mi caso que yo soy pues una ermitaña casi el tiempo, o sea, me gusta mucho estar en casa.
hasta yo digo, ay, como que quiero ir al cine, ay, como que quiero ir a la laguna, ¿no? De repente, 11 meses después. Pero pues somos humanos, somos seres sociales de diferente medida cada uno, así que para poder volver a esto, pues hay que cuidarnos todos y pues acatar de perdida las normas para que esto pase, ¿no? Y bueno, chicos, esta fue entonces, pues eso es lo que van a hacer ¿cómo se llama? En la semana. Ya saben, ahorita pues vamos a contestar entonces esta encuesta. Se los voy a poner aquí por el chat. Si no quieren transcribirlo. Ahí está. Ajá, sí, ahí está. Esa liga pues ya es para la lista de verificación. Saben, para ver pues es sobre el tema de hoy, para ver qué tanto me pusieron atención. Y pues más que nada para como que ciertos puntos clave, ¿no? O sea, de este proceso que era la construcción de la cabeza y la sábana de expresiones. Ok, pues cualquier cosita, yo les voy a mandar también, tengo otro libro ahí que les puede servir, se los voy a mandar por el chat, es una liga de Drive para que lo puedan descargar y pues tengan como que vaya a complementar, ¿no? esta información que tanto recibieron aquí como que van a ver en los videos como cualquier cosa, ¿no? Si ustedes ya conocen videos y todos ya conocen pues expresiones, compártanlas también porque pues esto, a final de cuentas, digo, son métodos, son como que las partes más básicas, ¿no? Pero información van a encontrar en 1000 lugares. Adelante. Que igualmente el libro que compartí la semana pasada viene bastante de esto. Sí, de hecho, está muy padre. Sí, lo estuve checando y está muy padre, de hecho. Pues sí, chicos, pues como les digo, ahorita yo creo que pueden encontrar más información de la que yo les doy aquí, obviamente. Eso, como les digo, es la parte básica. Yo sé que muchos de ustedes ya traen un trasfondo de esto, pero también hay unos que es su primer acercamiento a esto. Por eso tratamos de mantenerlo la parte más pues, uniforme posible. Pero precisamente ustedes, chicos, que ya traen o que pueden tener un conocimiento, pues sí, adelante, compártanlos. O sea, yo por lo menos no me molesto de ver de repente más información ahí, porque pues a todos nos sirve y es para el crecimiento, ¿no? O sea, de la clase y de nosotros, pues como en este proceso, ¿no? Les voy adelantando, como les digo, la siguiente semana vamos ya ahora sí ver lo que es pues como que la amalgama que vamos a hacer con toda esta información que hemos tenido en estas 4 semanas para poder ahora sí crear un personaje. Vamos a hablar de su proyecto, que es su proyecto de parcial, por lo tanto tiene un peso pues de más valor, en el cual van a trabajar, pero ya enfocado todo esto que ya estuvieron trabajando, ¿no? O sea, el crear la cabeza, las expresiones, el cuerpo, formas básicas, etcétera. Pero ya enfocado a un personaje para que igual vayan pensando qué estilo quieren hacer, más o menos por qué tipo de personaje, perdón, su historia y todo. Y un consejo otro que les puedo dar, es cuando vayan a crear este personaje, lo piensen de modo de que lo puedan usar más adelante, porque más adelante en el semestre ya sus proyectos finales van a ser tanto un cuento, una revista, un cartel, etcétera. De modo que pues mi consejo es creen un personaje que les pueda servir para el cuento. Sí, esto es ¿cómo se llama? Pues ya personal, si quieren hacer pues el personaje y cuando hagan el cuento van a volver a crear el personaje. Eso, ya le dijo 100. Y así después quieren, pues cuando vayan a hacer el cuento, crear otro personaje para seguir practicándolo, adelante. Pues qué feliz, ¿no? Qué padre, porque van a estar trabajando esto. Pero si quieren ahorrarse, pues un tiempo en lado del cuento y crear el personaje de una vez desde ahorita y nada más pulirlo después, también se vale. Sí, es como que consejitos para que lo vayan teniendo en cuenta, lo vayan incubando en su mente, para que ya la siguiente semana que lo veamos y que tengan que trabajarlo, pues ya lo puedan ir, pues tengan una parte ya trabajada, ¿no? Pues bueno, O chicos, sea ¿alguna que el proyecto va a pregunta? ser crear el personaje. Sí. Y hacerle una historia. Su primer proyecto, exacto. El cuento es hasta el final del semestre, ¿no? Pero, como les digo, o sea, si quieren aprovechar e ir creando el personaje, no es obligatorio. No es obligatorio. Ahorita pueden, su proyecto va a ser crear un personaje y ustedes van a saber de qué quieren.
de esta unidad es crear un personaje. Lo van a ver la siguiente semana, es lo que vamos a explicar precisamente el proyecto. Pero por ejemplo, lo vamos a aplicar solamente con las líneas, las guías, solamente pues vamos a meter color y todo. Vamos ahí, hasta ahorita realmente es pura construcción, ¿no? Ya cada quien va a saber qué tanto lo pone. De hecho, el ideal también es meterle color. Por eso vamos a ver, de hecho, la siguiente semana voy a explicar ya bien qué detalles va a tener y todo. Ahorita les estoy adelantando nomás para que como que vayan pensando y haciéndose la idea de que van a crear un personaje la próxima semana. Ok. Como digo, vamos a ver la siguiente semana. Entonces los pongo nomás para que vayan como que pensando, puede ser no necesariamente humano. O sea, no, eso digo, estamos estudiando, como les digo, con bases humanas o humanizadas, ¿no? Pero pues ya lo que ustedes crean, ya ustedes van a dar rienda suelta, ¿no? a su imaginación ahí. Ahí sí yo no los voy a limitar en esa parte, yo nomás les voy a pedir como que ciertas normas, les voy a especificar la rúbrica la siguiente semana, qué va a tener, qué ocupo que tenga y qué no, pero ustedes ya se van a desplayar ahí en esa parte, ¿no? Pues bueno, chicos, no sé si tengan todavía otro comentario, otra pregunta. Si todo está en orden, pues todo bien. Si todo está en orden, pues no se les olvide la lista y pues los veo la siguiente semana para ya, ahora sí ver, a seguir con este proceso. También pueden Nos vemos, fijarse profe. Perfecto. Pasen bonito semana, coman rico y nos vemos. Pueden fijarse Adiós, en profe. los Hasta luego. Bye. corporales Gracias. de Spider-Man. Adiós, profe. Bye bye.